En este video daremos solución a ecuaciones diferenciales no exactas. Entonces las ecuaciones diferenciales no exactas tienen esta condición, que si derivamos a m de x con respecto de y, es diferente a n de y con respecto de x. Por lo tanto, entonces concluimos que es una ecuación diferencial no exacta. Vamos a dar solución de la siguiente manera. Primero, vamos a convertirlas exactas. Ya que nosotros checamos que no eran exactas, pues las convertimos exactas. ¿De qué maneras? Tenemos dos casos. El caso 1 que puede ser en función de p de x o en el caso 2 que puede ser en función de p de y. Para esto vamos a sustituir en esta fórmula la m de y, o sea, cuando ya derivamos la m de x con respecto de y la n de y con respecto de x, entonces la dividimos entre la función n. Y sacamos un factor integrante de aquí. Este factor integrante de aquí lo tenemos que solucionar de esta manera o encontrar o calcular de esta manera, que sería mi mu de x sería igual a e elevada a la integral de la p de x por la derivada de x. Y en el caso 2, pues como es en función de y, tenemos que es mu de y elevada a la integral de la p de y por d de x. Aquí la fórmula cambia, aquí es primero la m de y menos la n de x entre m. Entonces son diferentes, dependiendo cuál factor de integración o cuál integral sea más simple de solucionar o llevarla al exponente de e para que sea más simple la solución de nuestra ecuación diferencial. Esta sigue siendo la, ya que la convertimos a exacta, pues vamos a resolverla igual que resolvimos las exactas, con esta misma fórmula. La ecuación diferencial que no es exacta, pero tenemos primero que comprobarlo. Sabemos que no es exacta, pero hay que comprobarlo primero, porque cuando nosotros nos den las funciones diferenciales no sabremos si es exacta o no hasta que no las comprobamos. Las vamos a comprobar de la misma forma que lo hicimos con las otras. Entonces, identificamos nuestra m y nuestra n para después derivarlas. Entonces, derivándola, m de x con respecto de y, n de y con respecto de x, pues vamos a comprobar si son igual o no son igual. Si son igual ya sabemos que son exactas. En caso de que sea diferente, pues ya vamos a saber que no son exactas. Entonces vamos a derivar la primera, esta con respecto de y. Sabemos que se va como constante la 6 y x también. Funciona aquí como constante, entonces la derivada de y es igual a 1 y nos quedaría 6x a esta derivada. La siguiente derivada, que es con respecto de x, aquí tenemos un término en y es igual a 0, el único que vamos a derivar es el segundo término. Y el segundo término pues nos diría que es igual a 2 por 9, 18, x nada más, porque recuerden la formulita que estamos, n por x a la n menos 1, o si es y, la variable puede ser x o puede ser y, no importa, la manera de derivar es la misma. Y entonces, o sea que no es igual a la derivada de m de y ni la n de x. Le ponemos m de y porque ya está derivada con respecto de y esta con respecto de x, entonces son diferentes. Y vamos a sustituirlas en la fórmula porque lo que corresponde ahora es hacerla exacta. Y nos dicen que hay un caso 1 que donde podemos sustituir en esta fórmula para poder encontrar el factor integrante que la convertirá en exacta. Sustituimos la m de y menos la n de x aquí y la dividimos entre n, que n es esta función. La vamos a dividir. Aquí hacemos la respectiva resta y nos va a quedar menos 12 entre 4y más 9x al cuadrado. Por lo tanto, es un exponente muy más complejo para poderlo integrar. Entonces no es factible. Nos vamos a probar con el otro caso y tenemos que es la p de y. Con la p de y, primero ponemos la n de x y luego ya restamos la m de y. Entonces tengo mi n de x es igual a 18 y vamos a ir sustituyendo aquí y la m de y es igual a 6x. Restamos y vemos que nos quedan 12x y lo vamos a dividir entre m de x y m de x es igual a xy. Lo sustituimos aquí y en este punto también. Entonces vemos que al momento de
podemos simplificarlo. Dividimos 12 entre 6, nos va a dar igual a 2, x entre x es igual a 1, entonces nos queda 2 entre y. Observamos la p de y aquí y observamos la p de x, pues esto está más compleja, entonces nos vamos a ir con esta. Esta está más simple. Y ya sustituimos en la fórmula para encontrar el factor integrante. Para encontrar el factor integrante vamos a tener que integrar esta con respecto de y va a ser el exponente de la e. Entonces tendremos aquí nuestro exponente y al integrar la integral de esta, pues podemos sacar el 2 afuera, que es una constante y nos va a quedar 1 entre y 1 entre y por fórmula nosotros ya sabemos que va a ser un logaritmo natural de y lo vamos a representar de esta manera. Entonces nos quedaría el 2 aquí está multiplicando al logaritmo del valor absoluto de y por la ley de los logaritmos sabemos que lo podemos transportar como exponente de y nos quedaría de esta forma. Y por la ley de los logaritmos naturales que me dice que e elevada al logaritmo natural de x es igual a x, nos quedaríamos con nada más y al cuadrado. Y este es mi factor integrante que me permitirá convertir a exacta esta función. Pero la condición para convertirla es que yo multiplique este factor integrante término a término y luego tenemos que corroborar que efectivamente es solución o que si no la convierte en exacta. Entonces aquí tenemos nuestro factor integrante que encontramos aquí, lo vamos a multiplicar término a término y nos quedará de esta manera. Identificamos también de una vez nuestras funciones, la m de x y la n de y. Entonces al multiplicar esta x cuadrada por y, pues me va a quedar y al cubo, y al multiplicarlo por este otro término me quedará y al cubo como aquí, y al multiplicarlo por este término me va a quedar y al cuadrado por 9 por x al cuadrado. Ya lo tenemos, pero hay que comprobar que en verdad fue solución y que la convirtió en exacta. Entonces, la condición es que al derivar esta con respecto de y n de y con respecto de x, pues van a ser igual. Y sustituimos en esta fórmula y tenemos que con la nueva ecuación que tenemos aquí, mi m, la voy a sustituir aquí, la derivo con respecto de y. Ya sabemos que estas x y el 6 serían constantes porque estamos derivando con respecto de y sería la derivada con esta fórmula. Aquí nosotros tendríamos y, entonces sería, para derivar es n menos 1 por n. Entonces sería este valor por 6, sería 3 por 6, 18, y la y me quedaría al cuadrado. Entonces sería 18xy cuadrada la derivada. Derivando esta con respecto de x, pues sabemos que aquí no hay ningún término en x, es una constante, entonces esto sería igual a 0. Entonces la única que vamos a derivar es esta. Y la vamos a derivar no con y pasa como constante, sino con respecto de x. Y si derivo yo esta x, aplicando esta formulita, tendremos que sería 2 por 9, 18 por x. Y por y al cuadrado, que pasa como constante. Y observamos nuestras soluciones y tenemos que ambas son igual, por lo tanto son exactas y cumplieron con esta condición. Ya es exacta, ahora sí, la vamos a resolver con la ecuación que ya conocemos para resolver las exactas. Y sustituimos aquí mi m de x, que es esta nueva con la que ya está multiplicada por el nuevo factor integrante, y mi n de y, que es esta, y mi m de x, que es esta, ¿correcto? Que la tendremos que derivar con respecto de y para podérsela restar a la n de y. Y sustituimos nuestra nueva ecuación. Este valor va a ir aquí, la n de y va a ir aquí, y esta es la integral de la m de x que tendremos que derivar con respecto de y para poderla sustituir ahí. Vamos a resolver la primera integral, que es esta. Nuestra primera integral, que es 6x por y al cubo por dx, entonces hay que integrarla pero con respecto de x. Pasa como constante esta, nomás nos vamos a quedar, y también el 6 los vamos a sacar, 6 y y cúbica lo sacamos y nomás nos vamos a quedar con x de esta manera. Ya tenemos aquí expresada
nuestra integral, ya separando las constantes, y únicamente vamos a integrar esta, que es n a la 1, n más 1 entre n más 1. Y nos quedaría de esta manera. Y nos quedaría 3x cuadrada, recuerden que esta fue para la integral, 3x cuadrada por y cúbica, que se convirtió en una constante. Entonces, aquí tenemos 6, aquí tenemos nuestro 6, aquí está nuestra integral, al dividirse entre 2 nos quedaría 3x cuadrada y cúbica. Así es la forma correcta. Nuestra solución de la primera integral, pero esta integral hay que derivarla con respecto de y para poderla sustituir en esta sección ya derivada y podérsela restar a la n de y. Entonces vamos a derivarla con respecto de y. Entonces la integral de m la derivamos con respecto de y se va como constante la x y el 3. Al derivar y, vamos a poner n por n a la menos 1, va a quedar su exponente, entonces sería 3, 3 por 3, 9 por y al cuadrado, y nos quedaría así. Ya tenemos la derivada con respecto de y. Y vamos a sustituirlo en nuestra fórmula general. Aquí vamos a sustituir esta integral, aquí vamos a sustituir la n de y, que ya la tenemos aquí también en esta otra solución, y aquí vamos a poner lo que es la diferencial, pero como ya la tenemos derivada con respecto de y, vamos a colocarla esta aquí. Y ya desapareceremos los signos de agrupación para poderla restar. Entonces, de esta manera, al desaparecer los signos de agrupación, vemos que esta es igual a esta solo con signos diferentes, y anular ahí únicamente me quedará 4y al cubo para integrar. Esta sabemos que como continuamos, esta la vamos a replicar aquí para que quede completa nuestra solución, y vamos a integrar esta. Sacamos la constante hacia afuera, que es 4, y nos quedaría la solución de esta manera, como me indica esta fórmula, solo que aquí en vez de x tenemos y, correcto, pero como tengo las dos, nada más uso una sola fórmula. Entonces sería y a la n más 1 entre n más 1, que me quedaría un cuarto de y a la cuarta. Este entre este es igual a 1. Al momento de multiplicar este entero con un cuarto, pues me va a quedar igual a 1 y va a quedar nada más y a la cuarta de esta manera. Y ya tenemos la solución, pero hay que recordar que hay que igualarla a una constante, porque de hecho por eso no agregamos todas las constantes en las integrales, porque al final le estamos agregando esta constante. Entonces, como la función xy es igual a c, entonces nos quedaría de esta manera. Ya aquí está la solución. Tenemos una y al cubo, una y a la cuarta, por lo tanto nos va a quedar en forma implícita, y pues la vamos a dejar hasta ahí. Ahí está la solución. A ver otra solución que va a ser con una tabla. Esa fue por medio del cálculo de los factores integrantes, que los calculamos. Ahora el factor integrante lo vamos a seleccionar de una tabla, que es esta tabla. Esta tiene algunos de los factores más comunes, pero vamos a ver, para que la entiendan un poquito, la voy a explicar. Esta es la forma que nosotros vamos a obtener de nuestra diferencial, y de aquí vamos a elegir un factor integrante de acuerdo al que corresponda. Si ustedes observan, tenemos varias formas iguales, pero que puede corresponder a una derivada de este tipo. De hecho, aquí nos dan la justificación, que esta corresponde a un cociente de y entre x, esta una de x entre y esta de y entre x. Observen que es el mismo tipo de forma de grupo agrupada en la diferencial, pero vamos a nosotros elegir el que corresponde. ¿De qué manera? Si nosotros tenemos, aquí vamos a ver automáticamente que uno está dividido entre x y otro está dividido entre y, entonces va a tener esta solución. Si ustedes la observan aquí, está cambiada, mire, véanla. Una está con x de y menos y de x, y aquí es y de x, pero menos una x de y. Entonces tienen que observar en todas estas partes, porque esta es la parte que nosotros tenemos, para poder encontrar el
factor de integrante. En el ejemplo que vamos a ver ahorita tiene esta forma. Pero esta forma, si ustedes se fijan, se parece a esta y a esta. Entonces, los factores de integrante son estos tres que tenemos aquí. Entonces, yo ya probé con este y no me dio exacta. Por lo tanto, probé con este que me dice que es 1 entre x por y elevado a la n, pero siempre y cuando n sea mayor a 1. Entonces, yo le puse 1 entre x por y al cuadrado. Entonces, vamos a ver el ejemplo para que vean cómo lo seleccioné de aquí. Cuando tengan problemas para solucionarlo con el método anterior que vimos, háganlo con este. Este nos ayuda mucho y está muy simple. Aquí tenemos nuestra diferencial. Esta diferencial la probamos primero a ver si es exacta y vemos que esta es la derivada con respecto de y esta la derivamos con respecto de x y estos son los dos resultados. Los observamos y vemos que efectivamente se cotejan con esta fórmula, o sea, son diferentes, por lo tanto es una ecuación diferencial no exacta. Y pues ya vimos por qué razón. Tenemos que convertirla exacta, pero ahora lo vamos a hacer por medio de la tabla. Entonces, multiplicar cada paréntesis por su derivada. Primero vamos a multiplicar este por este y este por este y este con su término adecuado, la derivada de y con este. Ya los tenemos todos multiplicados. Los puse de diferentes colores para que no se revuelvan. Estas son las derivadas que son con respecto de x y estas son con respecto de y. Entonces observamos aquí que tenemos términos diferentes a los que trae la tabla, pero nosotros vamos a seleccionar este que se parece a la tabla y más este que se parece a los de la tabla. Omitimos estos dos y nos quedamos con estos dos valores, ¿sí? Entonces los agrupamos, porque por eso dice que hay que agrupar los valores que correspondan o que se parezcan a la tabla. Entonces tenemos este que es de la m de x y este que es de la n de y. Aquí los tengo agrupados. Entonces yo aquí puse una copia de la línea donde está la solución de la tabla, que es esta, y efectivamente estos dos términos se parecen a este. Dijimos que yo había elegido este efectivamente porque es el que me va a dar la solución, que es 1 entre xy a la n, y esta n yo la puse al cuadrado porque es mayor que 1 y quedó de esta manera. De la tabla de la 5.1, esta tabla, de hecho, déjenme les aclaro, esta tabla yo la obtuve del libro de la serie Shaun de ecuaciones diferenciales. Ahí viene esa tabla. Entonces, si necesitan consultarla, pues también, o sea, la pueden tomar de aquí o de ese libro. Entonces, yo puse mi factor integrante de esta manera. 1 que está dividido entre x por y elevado a la 2, lo cual significa que las puedo expresar de esta manera también, porque este es el cuadrado de x y este es el cuadrado de y. O sea, ya individualmente las elevé al cuadrado para poder aplicarlo en nuestra fórmula. Este factor, para hacerlo exacto, lo tengo que multiplicar por cada uno de estos términos y luego probar si me quedó exacta. Aquí está mi factor y lo voy a multiplicar por cada uno y vamos a ver cuál es el resultado. Entonces, aquí lo pongo multiplicando toda la ecuación diferencial. Al multiplicar este término por este, obviamente sabemos que esto va a ir dividiendo cada uno de los términos porque es una fracción y nos quedará de la siguiente manera. Nada más se nos va a cancelar el exponente de la y porque nada más tenemos un término en este término tenemos un valor en y nos va a quedar 1 entre x cuadrada por y de esta forma. En el siguiente término pues tenemos y cuadrada entre y cuadrada pues va a ser igual a 1 y tenemos una x, lo cual se va a cancelar el exponente, nos va a quedar 1 entre x. Al multiplicar este por este nos quedó esto. Ahora vamos a multiplicarlo por el siguiente. Al multiplicarlo por esto, pues nada más se nos va a cancelar el exponente de x, el otro queda igual, va a quedar 1x por y al cuadrado más, ahora por este, se van a cancelar los dos, lo cual significa que nos va a quedar igual a 1. X cuadrada, y cuadrada, entre y cuadrada, x cuadrada, se cancela y nos queda 1. Esta es nuestra nueva ecuación. Vamos a probar que cumpla con esta condición para ver si el factor fue solución. Porque como yo les comenté anterior, yo probé con 1 entre x, y no fue solución. Entonces, vamos a derivarlas. Esta sería m, esta sería n, lo cual significa que esta va a ir derivada
con respecto de y esta con respecto de x. Vamos a derivar esta con respecto de y. Al derivar esta con respecto de y, vamos a obtener, primero vamos a sacar, sería constante la x al cuadrado, por lo cual la vamos a sacar y va a quedar 1 entre x al cuadrado como una constante y nada más vamos a ver 1 entre y. La derivada de 1 entre y, que sería el caso, en este caso aquí va a ser y, nos va a quedar menos 1 entre y cuadrada. La derivada de 1 entre x es 1 entre x al cuadrado negativo y entonces nos quedaría negativo, ya lo puse hasta acá afuera, el negativo 1 entre y al cuadrado. Dijimos que podemos aquí sustituir o y o x dependiendo la parcial que estemos derivando. Esta obviamente se hace 0 porque es una constante, porque estamos derivando con respecto de y. Ya tenemos esa resuelta. Vamos con la siguiente. La siguiente va a ser este término, pero derivado con respecto de x. Entonces la que vamos a sacar aquí como constante es 1 entre y cuadrada, que es nuestra constante. Y nada más vamos a derivar 1 entre x y sabemos que 1 entre x me va a dar menos x al cuadrado. Aquí lo tenemos negativo y la derivada de una constante pues es 0. Entonces observamos los resultados que tuvimos al derivarlas de manera opuesta y estos son nuestros resultados, lo cual quiere decir que son igual y por lo tanto ya la convertimos en exacta. Al convertirla en exacta pues ya la replicamos, nuestro término en m, nuestro término en n, y vamos a resolverla por su fórmula igual que las exactas. Ya nada más vamos a sustituir aquí las funciones que corresponden, la m de x, la n de y aquí tendremos que poner la integral de m de x pero derivada con respecto de y vamos a sustituir los valores como está la fórmula. Mi m de x, la n de y vamos a integrar esta con respecto a x y derivarla con respecto de y. Vamos a empezar con la primera integral. Integramos la primera integral que va a ser estos valores. Se convierte en dos integrales. Esta va a ser mi primera integral, esta será mi segunda integral. La primera integral que es esta que ya sacamos, la constante que es 1 entre y nada más nos quedamos con x, 1 entre x al cuadrado, que es lo mismo que yo la represente, si la mando al numerador, nada más le cambio el signo al exponente de esta manera y ya la estructuré. Vamos a la siguiente, es menos 1 entre x, que nos queda de esta manera, por dx. Ya tenemos las dos integrales. Ahora bien, solucionamos la primera. La primera, recordemos que es con esta fórmula para integrar con exponentes, entonces es x a la menos 2 más 1, nos quedaría x a la menos 1, entre menos 1, por lo que me convierte en negativo todo mi término, de esta manera. Entonces vamos a multiplicar 1 entre y nos va a quedar aquí, si es x a la menos 1, significa que nos queda 1 entre x. Entonces, ya nos quedaría el término de esta manera al multiplicar. Vamos al siguiente término, es 1 entre x por fórmula. Sabemos que el logaritmo natural de x, la derivada es 1 entre x. Y para integrar esta, pues sabemos que lo que está dentro de aquí de la integral, pues es una derivada. Si la derivada es 1 entre x, corresponde a la integral de menos logaritmo natural de x, porque este signo está aquí, lo pasamos igual. Ya tenemos la primera integral. Vamos a derivar esto, pero ahora con respecto de y, para poderlo poner en este punto de mi fórmula. Y la vamos a derivar. Derivar m, o sea, la integral de m, con respecto de y. Entonces sabemos que aquí no hay ninguna y, por lo tanto este no lo vamos a tener, va a ser 0, ya ni lo ponemos. Nada más vamos a derivar este con respecto de y. Y obviamente 1 entre x pasa como constante, la dejamos igual. Y la derivada de 1 entre x, aquí tenemos la derivada de 1 entre x, pues me daría dando 1 entre y cuadrada, que multiplica 1 entre x, pues nos quedaría de esta manera. Ya tenemos la derivada con respecto de y la vamos a poner en este punto. Ahora sí, aquí ya está representada. Primero, la integral de la m de x ya resuelta aquí. Y en este punto tenemos la n de y menos la derivada, que
entra aquí, que tiene aquí, se está restando porque aquí nos quedó positivo porque ya era negativo, nos quedó de esta manera. Vemos y observamos nosotros nuestros términos y este término son igual, solo que tienen signos diferentes, lo cual significa que vamos a tener que cancelarlos y únicamente nos va a quedar 1, la integral de 1 por dy, de esta manera. Aquí lo tenemos. Esta es la integral de la m de x y esta integral hay que resolverla. Ya sabemos que al multiplicar por 1 nos queda igual a la de y, va a ser igual a y. Y nos queda de esta manera. Aquí vamos a poner o replicando este punto o este punto, que es la misma, esta es la parte integral de la m de x, la ponemos aquí, más la integral de la derivada de y, que es y, y la igualamos a lo que me dice mi función, que mi función, esta f de x es igual a c. Todas aquí son mis f's de x, por lo tanto, el resultado es este. Tenemos entonces que y, aquí ya tengo positiva, nada más lo reacomodé este valor que va aquí y luego este otro que es el logaritmo natural. Y este es el resultado de una ecuación diferencial no exacta utilizando o aplicando la tabla de soluciones de factores integrantes. Bueno, espero que les sea útil y los veo en la próxima.